Dicen que un caballo puede reflejar el alma, el mío mostró mi dolor más profundo. Hola, me llamo Lucía, tengo 18 años, y hace poco mi vida dio un giro que jamás imaginé. Siempre fui una chica de ciudad, nacida y criada en Segovia. Crecí entre sus calles empedradas, asistí al instituto local, salía con mis amigos a las terrazas del centro y soportaba el bullicio constante, el ruido de coches y las prisas que marcaban cada día. Segovia era mi mundo, un lugar lleno de rostros conocidos y hábitos que me daban seguridad. Pero todo cambió cuando mis padres decidieron mudarnos a un pequeño pueblo cercano a Ávila, llamado Villanueva del Campillo. Mis padres querían un cambio radical. Papá consiguió un trabajo en la zona rural y mamá soñaba con un estilo de vida más tranquilo, rodeada de animales y naturaleza. Para mí, fue como un terremoto. De repente, me vi en una casa antigua, con paredes de piedra y madera gastada, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Aquí no había cafés modernos, ni tiendas abiertas hasta tarde, ni siquiera una señal de internet estable. Los primeros días fueron una niebla gris que me envolvía, con un silencio que me resultaba insoportable. Mis amigos dejaron de escribirme y el móvil se volvió un objeto pesado e inútil en mi mano. Cuando salía al porche, miraba hacia los campos infinitos que se perdían en el horizonte, intentando encontrar un sentido a esta nueva vida que no había pedido. Fue en una de esas tardes doradas, con el sol cayendo suavemente tras las colinas, cuando lo vi por primera vez, un caballo de pelaje rojizo, brillante como el ámbar bajo la luz del ocaso. Estaba en un corral amplio, rodeado por hierbas altas que se mecían con el viento frío. Su melena oscura caía en ondas sobre su cuello musculoso, y aunque parecía majestuoso, sus ojos guardaban una tristeza profunda, cargada de una historia que aún desconocía. Me acerqué a mi padre, que estaba reparando una vieja carreta en un cobertizo cercano, y le pregunté quién era ese animal tan impresionante. Se limpió las manos con un trapo sucio, y con una mezcla de nostalgia y advertencia me dijo, ese es Trueno, uno de los caballos más fuertes que hemos tenido. Pero es terco y desconfiado, nadie se le ha acercado sin problemas. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Papá me contó que Trueno fue alguna vez un campeón en carreras, rápido y poderoso, pero que tras una caída el jinete se lastimó y el caballo perdió la fe en los humanos, encerrándose en su propio mundo solitario. Al observarlo, sentí que había algo en ese animal que me reflejaba, la soledad, el miedo al abandono, el desarraigo que estaba sintiendo desde que dejamos atrás Segovia. Los primeros días me limité a mirarlo desde lejos, sentada en un banco de madera junto al corral, mientras él permanecía inmóvil, como una estatua vigilante. Sus ojos me observaban con cautela, sin miedo ni agresividad, como si evaluara si merecía su confianza. Le hablaba en voz baja, contándole de mis miedos, de cómo echaba de menos mi antigua vida y a mis amigos. Era extraño, pero en su silencio encontraba consuelo, no respondía, pero parecía escucharme de verdad. Mi padre seguía diciéndome que Trueno era demasiado salvaje para intentar acercarse, que estaba perdiendo el tiempo. Pero yo sentía que entre nosotros había algo especial. En esos momentos, olvidaba todas mis inseguridades, como si él entendiera mi alma mejor que cualquier persona. Poco a poco, el caballo comenzó a acercarse, con pasos lentos y medidos, como tanteando si podía confiar en mí. Así empezó nuestra historia, una historia que cambiaría mi vida para siempre. Cuando pienso en aquel día, recuerdo cómo todo comenzó a desdibujarse en una mezcla de incertidumbre y esperanza. La llegada a Villanueva del Campillo fue para mí como caer en un universo paralelo, donde cada sonido, cada olor y cada rincón me recordaban que ya no estaba en Segovia. La casa en la que nos instalamos era vieja, con las paredes cubiertas de pintura descascarada y ventanas adornadas con cortinas de encaje que el viento hacía bailar suavemente. Por dentro, el suelo crujía bajo mis pasos y el aire olía a madera húmeda y a tierra mojada. Mis padres estaban ilusionados con la vida tranquila que nos esperaba, pero para mí todo era extraño, frío y demasiado silencioso. Las mañanas no eran como antes, cuando el sol entraba por las ventanas de mi habitación iluminando mi despertador digital. Aquí, el canto de los pájaros me arrancaba del sueño, y el aroma fresco de la hierba mojada reemplazaba el olor a café y tostadas que solía llenar nuestra casa en la ciudad. Mi madre me pedía ayuda con las tareas del hogar, alimentar a las gallinas, limpiar el establo, regar el huerto. Al principio,
Sentía que esas obligaciones me encadenaban a un mundo que no entendía, que me alejaban de la vida que había dejado atrás. Mi vestido verde oscuro, sencillo pero elegante, y mis botas de cuero, que antes me hacían sentir segura en la ciudad, ahora parecían fuera de lugar en este paisaje rural. Pero había algo que esperaba con ansias cada día, mi encuentro con Trueno. Esa conexión silenciosa se había convertido en mi ancla en medio de la tormenta de cambios. Cada tarde, después de ayudar a mis padres, tomaba una pequeña madera que hacía las veces de banco y me sentaba junto al corral. Trueno ya no se alejaba al verme, y a veces incluso se acercaba a la cerca con curiosidad. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar en mí algo que yo también necesitaba encontrar, confianza y compañía. Aquel primer contacto me hizo sentir viva, como si entre nosotros dos hubiera nacido un puente invisible que conectaba nuestras almas heridas. En esos momentos, olvidaba la soledad que me había perseguido desde que llegamos, y me sentía escuchada sin necesidad de palabras. La hierba alta se mecía bajo la brisa suave, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosas, creando un escenario casi mágico. Era como si el tiempo se detuviera solo para nosotros, invitándonos a descubrir un nuevo lenguaje, uno basado en miradas y silencios compartidos. Mientras tanto, mis padres veían estas escenas con sentimientos encontrados. Mi padre, siempre pragmático, me advertía que Trueno era un caballo difícil, que no debía ilusionarme demasiado. Este caballo no es para cualquiera, me repetía con firmeza. Sin embargo, mi madre, con una sonrisa cálida, me animaba a seguir intentando, diciendo que ese vínculo era un paso hacia mi adaptación, hacia encontrar un lugar en este nuevo mundo. Así, día tras día, fui aprendiendo a entender a Trueno y a mí misma. Sentí que él me aceptaba poco a poco, que su desconfianza se iba desvaneciendo, y que yo, con cada gesto de cuidado y paciencia, comenzaba a transformar mi miedo en esperanza. Aquel caballo de mirada profunda no era solo un animal salvaje, sino un espejo de mis propios sentimientos, y en él encontré una fuerza que no sabía que tenía. Poco a poco, la distancia entre nosotros se acortaba, y con ello, también la distancia que sentía dentro de mí misma. La vida en Villanueva del Campillo, aunque aún extraña, comenzaba a teñirse de colores nuevos, gracias a la silenciosa compañía de Trueno y a la promesa de que, quizás, aquí podría encontrar algo que creía perdido para siempre. Los días que siguieron a nuestra llegada se convirtieron en un lento aprendizaje para mí, una mezcla de adaptación y resistencia frente a un mundo que me era completamente ajeno. Cada mañana, el ritual se repetía: despertarme con el canto de los pájaros y el fresco aroma de los campos, vestirme con aquel sencillo vestido verde que apenas rozaba mis rodillas y calzar mis botas de cuero, ya gastadas por las caminatas entre el barro y la hierba. Mi pelo, recogido en una coleta baja para no estorbarme, ondeaba suavemente al viento mientras caminaba hacia el corral donde esperaba Trueno. Mis padres, absortos en su nueva rutina agrícola, confiaban en que esta vida me ayudaría a encontrar tranquilidad y sentido a la vez que nos alejaba del bullicio y las prisas de Segovia. Pero para mí, cada tarea parecía un obstáculo pesado: alimentar a las gallinas, limpiar el establo, regar las hortalizas. Sentía que me convertía en una extraña en mi propia vida, atrapada en un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Mi mente no dejaba de volver a mis amigos, a las risas en los bares y a las calles iluminadas. Todo aquello se había convertido en un recuerdo que dolía y que parecía cada vez más lejano. Sin embargo, había un instante en el que todo parecía cobrar sentido, cuando me sentaba frente al corral, y Trueno, con su pelaje rojo que relucía bajo el sol, me miraba con esos ojos oscuros y profundos, llenos de una mezcla de desconfianza y curiosidad. Era como si entre nosotros dos existiera un lenguaje secreto hecho de silencios y gestos, un vínculo que no necesitaba palabras para nacer. Sentía que él, al igual que yo, llevaba consigo heridas invisibles y que, en algún lugar de nuestra soledad compartida, nos comprendíamos sin esfuerzo. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y naranjas, me armé de valor y me acerqué un poco más. Extendí la mano lentamente con un trozo de manzana que había traído para él, recordando las palabras de mi padre, que me aconsejaba usar esas pequeñas muestras para ganarme su confianza. Trueno tensó sus músculos, sus ojos brillaron con alerta, pero finalmente, con un movimiento lento y cauteloso, tomó la fruta con sus labios. En ese instante, sentí como mi corazón se aceleraba, como si entre nosotros se hubiera tejido un hilo invisible que conectaba nuestras almas.
No era solo un simple acto de alimentar a un animal, era el primer paso hacia una relación que prometía sanar tanto sus heridas como las mías. A partir de ese momento, nuestras visitas se volvieron más frecuentes, y Trueno comenzó a acercarse sin miedo, permitiéndome acariciar su melena oscura y sentir el calor de su cuerpo poderoso contra mis manos temblorosas. Cada encuentro se convertía en un refugio donde podía expresar mis miedos y dudas sin temor a ser juzgada. A pesar de esto, las palabras de mi padre seguían resonando en mi mente: Trueno no es un caballo fácil. Tendrás que ser fuerte y paciente si quieres ganarte su confianza. Pero esa dificultad no me asustaba, al contrario, sentía que este desafío era también una oportunidad para descubrir en mí misma una fuerza que aún no conocía. Y así, entre tareas del campo y encuentros con Trueno, fui poco a poco construyendo un puente entre dos mundos, el que dejé atrás y el que ahora debía aprender a habitar. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que esta conexión no sería sencilla ni inmediata. Trueno guardaba secretos, y yo, aunque deseaba entenderlo, apenas empezaba a desvelar las capas de su carácter complejo y reservado. Nuestra historia apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a recorrerla, un paso a la vez, con la esperanza de que al final, ambos encontraríamos un lugar donde sentirnos libres y comprendidos. El día en que decidí acercarme a Trueno por primera vez fue, sin duda, uno de los más importantes de mi vida en Villanueva del Campillo. No fue un acto impulsivo, sino el resultado de días y noches de reflexión, de observarlo desde la distancia, de sentir esa conexión silenciosa que nos unía. Me vestí con un sencillo vestido verde oscuro, que rozaba un poco más arriba de mis rodillas, y mis botas de cuero, ya marcadas por el paso del tiempo y las caminatas por el campo. Mi cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto mi rostro, que reflejaba una mezcla de nervios y determinación. Al llegar al corral, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Trueno estaba allí, inmóvil, pero con la mirada alerta. Sus ojos, profundos y oscuros, se posaron en mí con una mezcla de curiosidad y cautela. Respiré hondo, tratando de calmar el latido acelerado de mi corazón, y susurré su nombre con suavidad: Trueno, hoy quiero dar un paso más. Lentamente, extendí la mano con un cepillo de cerdas suaves que había traído conmigo, un pequeño símbolo de mi deseo de acercarme a él. Al principio, Trueno se tensó, sus músculos vibraban bajo su piel brillante, y su respiración se aceleró. Pero poco a poco, con movimientos lentos y seguros, se dejó tocar. Comencé a cepillar su melena oscura, sintiendo como el calor de su cuerpo se transmitía a través de mis dedos. Cerró los ojos, como si disfrutara de ese gesto, y su cuerpo se relajó. En ese momento, sentí que entre nosotros se creaba un vínculo más fuerte, una confianza que iba más allá de las palabras. Observando la escena, mi padre se acercó con una expresión de sorpresa y resignación. Siempre había pensado que Trueno era un caballo indomable, imposible de domar para alguien como yo, una chica de ciudad sin experiencia en el campo. Sin embargo, ahora veía cómo la paciencia y la constancia comenzaban a abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Mi madre, desde la cocina, me lanzaba miradas cómplices y sonreía, feliz de verme encontrar mi lugar en aquella vida tan distinta a la que había conocido. Aquel día, mientras el sol se escondía detrás de los árboles y el cielo se cubría de un azul intenso, sentí por primera vez que no estaba sola. Trueno, con su fuerza y su misterio, se había convertido en mi compañero, en el reflejo de mis propias luchas y esperanzas. En sus ojos, veía mi propio reflejo, una joven que, a pesar del miedo y la incertidumbre, estaba dispuesta a enfrentarse a lo desconocido para encontrar su verdad. Desde entonces, nuestras tardes en el corral se convirtieron en un ritual sagrado. Yo llegaba con el cepillo y alguna golosina, y Trueno me esperaba, cada vez más cerca, confiando en que no le haría daño. Cada caricia, cada palabra susurrada, fortalecía ese lazo invisible que nos unía. Descubrí que, aunque el cambio había sido duro, había encontrado en aquel caballo una fuerza nueva para seguir adelante. Pero, a pesar de la paz aparente, algo en el aire cambiaba sin que yo pudiera entenderlo. Trueno, aunque más cercano, a veces mostraba destellos de inquietud, como si percibiera sombras invisibles en el horizonte. Y yo, inquieta pero intrigada, sentía que nuestra historia apenas comenzaba, y que detrás de esa tranquilidad aparente, se escondían secretos que pronto tendríamos que enfrentar juntos.
la tarde en que todo empezó a cambiar, el aire estaba cargado de una tensión que no lograba explicar. Había llegado al corral con mi inseparable bolsa de manzanas y zanahorias, como siempre, lista para compartir otro momento con Trueno. Pero esta vez, él no estaba en su lugar habitual, junto a la cerca baja que delimitaba el prado. Lo busqué con la mirada, y al fondo, en una esquina donde la hierba crecía más alta y salvaje, lo vi tenso, con cada músculo crispado y ojos brillando con una mezcla de miedo y alerta. El corazón me dio un vuelco. Sentí que una corriente fría me recorría la espalda mientras me acercaba despacio, sin querer asustarlo más. Trueno giró bruscamente hacia mí y, con una velocidad inesperada, corrió hacia el extremo del corral, como si quisiera huir o advertirme de un peligro invisible. Sin pensarlo, corrí tras él, mis botas hundiéndose en la tierra blanda y el viento frío azotando mi rostro. Cuando llegamos al lugar donde Trueno se había detenido, noté algo extraño en el suelo, profundas huellas, como si alguien hubiera cavado con desesperación, dejando la tierra removida y cubierta de hojas marchitas. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los árboles cercanos. Miré a mi alrededor buscando algún indicio, y entonces, apenas entre los arbustos, distinguí una sombra que se movía con sigilo. El miedo se apoderó de mí, pero también una curiosidad inquietante. ¿Quién podía estar allí, en medio de aquel pueblo casi abandonado y tan lejos de cualquier lugar habitado? Sentí que Trueno estaba a mi lado, su cuerpo rígido y alerta, compartiendo mi temor. Me acerqué con cautela, intentando no hacer ruido, pero la figura desapareció entre los árboles antes de que pudiera verla con claridad. Regresé al corral con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Aquella noche, mientras el viento aullaba y las sombras parecían danzar en las paredes de la casa, no pude evitar pensar en lo que habíamos descubierto. ¿Quién era esa persona que merodeaba cerca de nuestra propiedad? ¿Qué buscaba en ese lugar olvidado por el tiempo? Trueno parecía inquieto también, su mirada fija en la oscuridad que envolvía el corral. Sentí que entre nosotros había algo más profundo que simple amistad. Era una alianza silenciosa frente a un misterio que comenzaba a extenderse como una sombra sobre nuestra nueva vida. Pensando en todo esto, recordé las palabras de mi padre, que siempre veía a Trueno como un animal difícil y peligroso. Pero ahora comprendía que ese caballo no solo era fuerte y terco, sino también un guardián, un ser que percibía cosas que yo aún no podía entender. La sensación de que algo grande se escondía en Villanueva del Campillo crecía día a día, y aunque el miedo me atenazaba, también sentía una extraña emoción, como si estuviera a punto de descubrir un secreto que cambiaría no solo mi vida, sino la de todos los que habitaban ese lugar. Pero, ¿estaba preparada para enfrentar lo que viniera? ¿Y qué papel jugaría Trueno en todo esto? Aquella noche, mientras me acurrucaba en mi cama, con la ventana abierta dejando entrar el susurro del viento, supe que mi historia con ese caballo era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Y aunque el futuro era incierto, no podía dar marcha atrás. Había decidido enfrentar lo desconocido, con Trueno a mi lado, sin importar las sombras que acecharan en el camino. Después de aquella noche en la que sentí la presencia invisible acechando en nuestro terreno, no pude evitar que mi mente se llenara de preguntas y dudas. Cada pensamiento giraba alrededor de lo que había visto, o más bien, de lo que no había logrado ver con claridad. ¿Quién era esa persona oculta entre los arbustos? ¿Qué hacía en Villanueva del Campillo, ese rincón olvidado por el tiempo? Y, lo más inquietante, ¿cómo Trueno había percibido ese peligro mucho antes que yo? A medida que los días pasaban, observaba a Trueno con más atención. Su mirada, antes tranquila y casi resignada, ahora estaba cargada de una intensidad inquietante, como si estuviera siempre alerta ante una amenaza invisible. Sentía que entre nosotros se había formado un lazo aún más fuerte, forjado no solo por la confianza y el tiempo, sino también por la necesidad mutua de protegernos en un entorno que parecía esconder secretos oscuros. Recuerdo cómo, en mis momentos de soledad, me preguntaba si todo esto podría haberse evitado. ¿Y si hubiera escuchado antes las advertencias de mi padre? Él solía decirme que Trueno no se entregaría sin luchar, que era un caballo orgulloso, con un espíritu indomable y un pasado marcado por heridas profundas. Quizás, si hubiera sido más paciente, o si hubiera dejado que las cosas fluyeran a su ritmo, no habría despertado esa inquietud que ahora nos envolvía. Pero, al mismo tiempo, sabía que rendirme no era una opción.
No después de todo lo que habíamos vivido juntos. Pensaba en cómo todo podía haberse resuelto de otra manera, quizás con más diálogo silencioso entre Trueno y yo, con menos impulsos y más comprensión. Pero la realidad era que estábamos en medio de una batalla invisible, una lucha no solo por la confianza, sino también por la supervivencia en un lugar que parecía contener más misterios de los que podía imaginar. En el fondo, sentía que este desafío era también una prueba para mí, una oportunidad para descubrir mi propia fuerza y valentía, para enfrentar no solo mis miedos, sino también las sombras que se cernían sobre nuestro hogar. Y aunque el miedo seguía ahí, latente en cada rincón, también había una chispa de esperanza, una certeza de que, con Trueno a mi lado, podría superar cualquier obstáculo. A veces, me encontraba hablando en voz baja con el caballo, confesándole mis dudas y temores, como si él pudiera entender cada palabra y ofrecerme consuelo sin necesidad de responder. En esos momentos, sentía que no estaba sola, que compartíamos un destino entrelazado, una historia que apenas comenzaba y que nos llevaría a lugares inimaginables. Sin embargo, el peso de la incertidumbre seguía presente, y no podía evitar preguntarme qué secretos ocultaba Villanueva del Campillo, qué fuerzas dormían bajo la calma aparente del pueblo, y si yo estaba realmente preparada para descubrir la verdad. Pero una cosa estaba clara, mi vida y la de Trueno estaban unidas para siempre, y juntas tendríamos que enfrentarlo todo, sin importar lo que nos esperara en el horizonte. Aquella noche, cuando el cielo se teñía de un azul profundo y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente, sucedió algo que cambió para siempre el curso de mi vida y la de Trueno. Había salido al corral como de costumbre, con la intención de pasar un rato tranquilo junto a mi amigo de cuatro patas, llevándole unas zanahorias y la vieja manta que solía ponerle sobre el lomo para protegerlo del fresco nocturno. Pero lo que encontré me heló la sangre. Trueno no estaba donde solía estar, ni siquiera cerca del corral. En su lugar, un silencio inquietante dominaba el espacio, y el aire parecía vibrar con una tensión desconocida. Lo llamé suavemente, pero no hubo respuesta. Al mirar hacia el bosque que bordeaba la finca, vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Sin pensarlo, me adentré con cautela, guiada por una mezcla de miedo y determinación. Mientras avanzaba, escuché un susurro apenas audible, una voz grave que parecía hablar en un idioma antiguo, lleno de palabras desconocidas y promesas veladas. El corazón me latía con fuerza, y sentí que una presencia invisible me observaba desde la oscuridad. De repente, Trueno apareció delante de mí, su cuerpo tenso y sus ojos brillando con una luz extraña, casi sobrenatural. No había tiempo para comprender lo que ocurría. La sombra que vi antes emergió de entre los árboles. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por el tiempo y unos ojos que parecían contener el peso de siglos. Sin mediar palabra, me dijo: «Has despertado algo que llevaba dormido mucho tiempo. Trueno no es un caballo común. Es el último guardián de una fuerza antigua, la que protege estas tierras y su espíritu». Mi mente se llenó de confusión y asombro. ¿Cómo podía ser que aquel animal, que para mí solo era un amigo y un refugio, fuera en realidad un símbolo de poder y misterio? El hombre continuó explicando que la línea de caballos a la que pertenecía Trueno estaba ligada a leyendas que hablaban de libertad, fuerza y un vínculo sagrado con la naturaleza. Pero que esa fuerza también atraía enemigos, y que era mi deber protegerlo y comprender su verdadera naturaleza. Mientras escuchaba, sentí que todo mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Las dudas, el miedo y la soledad fueron reemplazados por una sensación nueva y poderosa, la certeza de que estaba destinada a algo más grande de lo que jamás había imaginado. Trueno y yo éramos parte de un legado que trascendía el tiempo y el espacio, y ahora, juntos, debíamos enfrentarnos a un destino que pondría a prueba nuestra fuerza y nuestro coraje. El hombre desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio cargado de secretos y promesas. Trueno relinchó suavemente, como si entendiera que nuestra vida acababa de entrar en una nueva etapa, una llena de peligros, enigmas y desafíos que cambiarían para siempre nuestro destino. Esa noche, mientras regresaba a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, supe que nada volvería a ser igual. La historia que había comenzado con soledad y desconcierto se transformaba ahora en una aventura épica, donde la magia, la fuerza y el misterio se entrelazaban en cada paso que dábamos. Y aunque no sabía qué nos esperaba, estaba dispuesta a enfrentar todo con Trueno a mi lado, porque juntos éramos invencibles.
La revelación del anciano había encendido una llama dentro de mí que ni siquiera el frío viento de Villanueva del Campillo podía apagar. Trueno ya no era solo un caballo, era el último guardián de un poder ancestral, un vínculo sagrado entre la tierra y la libertad. Pero junto a esa fuerza, también llegaba una sombra, una amenaza que acechaba en la oscuridad y que ahora sabía que nos observaba con ojos invisibles. Aquella misma noche, mientras la luna bañaba los campos con su luz plateada, sentí que algo cambiaba en el aire. Trueno estaba inquieto, sus orejas se movían con rapidez y sus ojos no dejaban de escudriñar las sombras que nos rodeaban. Sentí la presión de ese poder antiguo fluyendo a través de él, haciendo que su musculatura se tensara y su espíritu se alzara con una fuerza que me helaba la sangre, pero que al mismo tiempo me llenaba de una extraña seguridad. Con cada paso que daba, parecía que la naturaleza misma respondía a nuestra presencia. El susurro de las hojas, el crujir de las ramas y el canto lejano de los búhos componían una sinfonía que parecía narrar una historia olvidada, una leyenda que ahora formaba parte de la nuestra. Pero no todo era paz, entre los árboles, sombras furtivas se movían, y sentía que no estábamos solos. Decidí seguir adelante, adentrándome en el bosque junto a Trueno, confiando en que ese poder ancestral nos protegería. La tierra bajo mis pies parecía vibrar con una energía desconocida, y cada respiración era un recordatorio de que estábamos en el umbral de algo mucho más grande que nosotros. De repente, apareció frente a mí una figura envuelta en oscuridad, cuyos ojos brillaban con una luz fría y penetrante. Era como si la misma noche hubiera tomado forma humana para desafiarme. Sentí el peso de su mirada como un puñal, y su voz, baja y firme, resonó en el silencio. No debes haber venido aquí, muchacha. Trueno es un guardián, pero también una llave. Y hay quienes desean cerrar para siempre ese poder. El miedo intentó apoderarse de mí, pero recordé la fuerza que había encontrado en Trueno, en la conexión que nos unía. Sin dudarlo, me puse frente a él, decidida a proteger lo que ahora sabía que era nuestro destino. En ese instante, sentí como el caballo emitía un relincho poderoso, y una ola de energía pareció emanar de su cuerpo, haciendo que la figura oscura retrocediera con un siseo de frustración. Su presencia se desvaneció en la penumbra, pero su amenaza quedó grabada en mi alma. Comprendí entonces que la paz sería efímera, que las fuerzas que querían dominar ese poder ancestral no desistirían fácilmente. Y que yo, junto a Trueno, tendría que aprender a enfrentar no solo los peligros visibles, sino también aquellos que acechaban en las sombras del alma. Aquella noche, bajo el manto estrellado, hice una promesa silenciosa. No permitiría que la oscuridad arrebatara la libertad y la fuerza que Trueno y yo compartíamos. Era el comienzo de una batalla que iría más allá de lo físico, una lucha por el espíritu, donde cada paso estaría cargado de misterio, peligro y la esperanza de encontrar la verdad oculta en el corazón de Villanueva del Campillo. Nunca imaginé que vivir en un pequeño pueblo podría convertirse en una aventura tan intensa, ni que un caballo pudiera ser el epicentro de un misterio tan profundo. Desde aquella noche en el bosque, todo parecía haberse desatado con una fuerza arrolladora, como un huracán que arrastra todo a su paso sin dar tregua. Trueno ya no era solo un animal, era un símbolo viviente de poder, de libertad y de un legado ancestral que ahora pesaba sobre mis hombros de manera ineludible. Cada encuentro con él se transformaba en un ritual cargado de electricidad. Su mirada profunda y su pelaje rojo resplandeciente bajo la luz del sol ocultaban una fuerza casi mística, una energía tan intensa que parecía capaz de atravesar cualquier barrera. Cuando acariciaba su melena oscura, sentía que esa conexión no solo me daba fuerza, sino que también despertaba algo profundo y salvaje dentro de mí. Era como si la sangre que corría por mis venas se mezclara con la suya, creando un lazo indestructible. Pero no todo era calma o armonía. A cada paso, la sensación de peligro crecía, envolviéndonos en una atmósfera cargada de tensión que hacía que incluso el viento pareciera un susurro amenazante. Las sombras que nos acechaban ya no eran solo figuras lejanas, se sentían cercanas, palpables, como si pudieran tocarme en cualquier momento y arrastrarme al abismo del olvido. Trueno, con su fuerza imponente, se convirtió en mi escudo y en mi espada, dispuesto a protegerme de aquello que intentaba romper nuestro vínculo sagrado. Las noches se volvieron largas y agitadas, llenas de sueños donde la oscuridad cobraba vida, donde voces susurraban secretos prohibidos y donde el destino parecía jugar con nosotros como piezas en un tablero invisible. Sentía que cada segundo contaba,
que el tiempo se estrechaba en torno a nosotros, apremiándonos a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A pesar del miedo, una llama indómita ardía dentro de mí, una pasión y una determinación que crecían con cada desafío. Sabía que no podía retroceder, que debía enfrentar esa tormenta con el coraje que solo la verdadera libertad puede otorgar. Trueno y yo éramos más que compañeros, éramos guerreros de un legado olvidado, guardianes de un poder que, aunque peligroso, era también la fuente de nuestra esperanza. En medio de aquella vorágine, cada gesto, cada mirada, cada latido del corazón se convertía en un símbolo de resistencia y fuerza. La batalla no era solo externa, sino interna, una lucha por mantener vivo ese fuego que nos unía y que nos impulsaba a seguir adelante, sin importar las heridas ni las sombras que nos acompañaran. Y así, en ese remolino de emociones, secretos y peligros, comprendí que nuestra historia era mucho más que una simple búsqueda de confianza entre una chica y un caballo. Era una epopeya que desafiaba el tiempo, que rompía las cadenas del miedo y que nos lanzaba hacia un destino donde solo los valientes podían sobrevivir. Trueno y yo estábamos listos para enfrentarlo todo, porque juntos éramos invencibles. La noche cubría Villanueva del Campillo con un manto oscuro y silencioso, mientras yo me encontraba en el borde del corral, junto a Trueno, sintiendo como su respiración caliente se mezclaba con el frío del aire nocturno. La luna llena iluminaba su pelaje rojizo, haciéndolo brillar como si estuviera envuelto en fuego líquido. En ese instante, supe que estábamos en el punto culminante de nuestra historia, en la antesala de algo que cambiaría para siempre nuestras vidas. Mis manos temblaban ligeramente al rozar su melena, y mis ojos recorrían el horizonte, donde las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose con un propósito oculto. El silencio era tan intenso que podía escuchar el latido acelerado de mi corazón, y sentía como una mezcla de miedo y determinación me invadía. Trueno, poderoso y majestuoso, se mantenía firme a mi lado, como el guardián de un secreto ancestral que solo nosotros conocíamos. Fue entonces cuando un susurro se deslizó entre los árboles, apenas audible, pero cargado de significado. Una figura emergió de la oscuridad, y mi corazón se detuvo por un instante. No era un enemigo, pero tampoco un aliado claro. Sus ojos reflejaban una sabiduría antigua y un misterio insondable. Con una voz que parecía venir de otro tiempo, pronunció palabras que retumbaron en mi alma: el destino te ha elegido, Lucía. Pero la verdadera prueba aún está por llegar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y promesas veladas. Trueno relinchó suavemente, y sentí que nuestra conexión se fortalecía, como si esa noche sellara un pacto invisible entre nosotros y el destino que nos esperaba. Las preguntas inundaron mi mente. ¿Quién era aquel misterioso personaje? ¿Qué prueba debía enfrentar? ¿Sería capaz de proteger a Trueno y a mí misma de las fuerzas que se avecinaban? Pero, sobre todo, ¿qué secretos guardaba aún Villanueva del Campillo, ese pequeño rincón olvidado que ahora era el epicentro de una historia mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado? Mientras la madrugada asomaba y los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo de tonos rosados, supe que nada volvería a ser igual. La vida que había conocido en Segovia parecía ahora un recuerdo distante, una historia lejana que se desvanecía ante la magnitud del camino que me aguardaba. Con Trueno a mi lado, sentí que estaba lista para enfrentar cualquier desafío, para descubrir cada secreto oculto y para luchar por la libertad que ambos ansiábamos. Porque nuestra historia no terminaba aquí, apenas comenzaba, y las páginas que quedaban por escribir estaban llenas de misterio, valentía y una fuerza que ni el tiempo ni la oscuridad podrían apagar. Así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada fija en el horizonte, di el primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que, pase lo que pase, Trueno y yo estábamos destinados a recorrer ese camino juntos, hasta el final.